Entonces, bueno, les vuelvo a agradecer en nombre de todo el equipo de la Escuela Virtual para el Ministerio de la Escucha de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la presencia de todos ustedes. Les deseo que podamos aprovechar todos este momento de, digamos, de compartir, de reflexionar. Y bueno, ya les dejo entonces a la doctora Sardi que pueda empezar su conferencia. Muy bien, no sé si todos me escuchan, y espero que sí. Bueno, gracias José por la presentación y queríamos darle la bienvenida a todos. Sabemos que hay diferente público con diferentes actividades, diferentes profesiones, diferentes edades y diferentes realidades. Como el enfoque está hecho desde un ámbito de la salud, tratando de que la salud aporte y además brinde datos, en mi condición de pediatra y de infectóloga, pueden surgir distintos tipos de preguntas y de dudas y de necesidad de intercambio que va a depender de la realidad de cada uno de ustedes. Entonces, un primer punto es que se sientan obviamente libres de poder dejar, ya sea en el chat, como les decía José, los comentarios o las preguntas. Recién vi una, por ejemplo, de si va a estar grabado el material. Va a estar grabado, así que después van a tener la charla guardada, pudiéndola descargar y después guardar y verla cuando ustedes quieran, ya cuando José después les avise que está subida a la web. Bueno, me presento, yo soy Fabiana Sardi, soy pediatra e infectóloga pediátrica. Trabajo en el Hospital Pirovano, que es un hospital general de la ciudad de Buenos Aires, y además soy miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Como pueden imaginarse, estamos un poquito atareados, los infectólogos, hace más o menos un mes, mes y medio que no paramos, porque sinceramente es no parar, pero bueno, es esta realidad, es lo que nos toca obviamente vivir, y es donde tenemos que demostrar cómo podemos entrecruzar o interaccionar lo que es la ciencia con la vida espiritual, ¿no? La vida espiritual llevada a lo concreto, que en este caso es la ayuda a todos nuestros hermanos. Vamos a hacer un poquito de recuento, así rápido, sobre cuáles son los datos fundamentales que manejamos al día de hoy, 4 de abril. En tan solo 4 meses, el mundo se ha visto conmovido por un hecho impensable en la era de la tecnología digital y la globalización, que fue la aparición intempestiva de una enfermedad capaz de producir efectos devastadores en la humanidad. Al momento actual, hay más de 1 millón de casos en el mundo, con 58.000 muertos. Este es un dato que impacta por el poquito tiempo, ustedes ahora están viendo en pantalla lo que les estaba diciendo, por el poquito tiempo en el cual se desarrolló. En 4 meses, donde el mundo está absolutamente globalizado y ya es incomparable esta realidad con lo que pasaba en las epidemias o en las enfermedades que se diseminaban por distintas razones en el mundo, nunca en tan solo 4 meses esto sucedía. Entonces, a nivel histórico, esto es algo completamente nuevo, para lo cual estamos todos sorprendidos, ¿no? Casi todos los países del mundo presentan actualmente personas infectadas. Siguiente diapositiva. Esperen que yo paso también. En la Argentina, el primer caso diagnosticado fue el 3 de marzo del 2020, confirmándose hasta hoy 1.353 casos y 42 muertes en total.
Nuestra cuarentena comenzó el 20 de marzo y se extiende por ahora hasta el 12 de abril, con muchas probabilidades de prolongarse. Si quieren, después hablamos de ese tema también, pero tengamos un contexto básico que es las clases, los niños de todas las edades, universidades también, van a estar en más tiempo de cuarentena y por supuesto nuestros adultos mayores. Así que el 12 de abril probablemente termine la cuarentena global y se empiecen a liberar distintas esferas, sobre todo de la vida económica que ustedes ya saben está generando el impacto en nuestra comunidad argentina de una manera muy importante. Son 19 las provincias argentinas que ya tienen casos y el epicentro sigue siendo la ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense como obviamente lugares más complejos por densidad también de población. Seguimos con la siguiente diapositiva. Nunca la humanidad, José, ¿podés cambiar la diapo? Nunca la humanidad enfrentó una crisis sanitaria tan devastadora en tan corto tiempo, a pesar de la advertencia que la Organización Mundial de la Salud había emitido más o menos hace una década, que la conducta del hombre en relación a su hábitat, especialmente al contacto estrecho con los animales, podría generar consecuencias gravísimas. Y esto saben por qué es, porque el hombre ha modificado su contacto con la naturaleza, la ha desvirtuado, ha invadido áreas que no le correspondían, y además de eso, los animales también empezaron a interactuar de otra manera con el hombre. Realmente este virus nuevo que se conoció en Wuhan y que se sabe parcialmente, porque toda la cadena de transmisión exactamente todavía no está comprendida, pero sí se sabe que viene a través del murciélago, es consecuencia de la conducta del hombre en contacto estrecho, muy, muy estrecho, con animales de tipo más salvaje, que no son animales domésticos, con los cuales el hombre es más raro que tome contacto. Esto hace que cualquier germen pueda mutar, pueda cambiar su información genética, que es lo que le permite ser más o menos agresivo, y por lo tanto, un virus que tal vez sería solo de los animales pasa a ser infectivo o dañino para el hombre. Pero acá es un alto en la historia, ¿no? Hubo ciencia, la comunidad científica, que advirtió a través de la Organización Mundial de la Salud que el hombre corría peligro. Acá podemos hacer muchísimos análisis. Uno fundamental es el hombre globalmente, la humanidad, escucha, por ejemplo, a las comunidades científicas. ¿Hay intereses que impiden que la comunidad científica sea escuchada a nivel mundial? ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con la dirigencia? ¿Y qué pasa con esto de querer negar lo que sucede? Bueno, esta es una de las primeras preguntas que nos podemos hacer en este contexto. Y las comunidades científicas, como permanentemente realizan estudios de vigilancia, son ellas las que pueden advertir sobre eventos peligrosos. Y esa es la razón por la cual esta advertencia ya estuvo, sin por supuesto saber, porque no es un oráculo, ¿no? No es que se pueda anticipar y saber exactamente qué virus va a ser o qué bacteria va a ser y en qué condiciones se va a desarrollar ese peligro, pero sí advertir, ojo con lo que estamos haciendo, porque hay cosas que no se estaban realizando correctamente y por lo tanto el peligro estaba a la luz del día. Siguiente diapositiva. Vamos a escuchar ahora un video que yo les había preparado como disparador para conectar la pandemia con nuestra realidad y nuestro concepto de Ministerio de la Escucha. José, ¿podés habilitar el video?
José, me Hola, no se parece, oye. sí, me parece que no se escucha el video. José, ¿me escuchás? Sí, sí, lo que pasa es que es así el sonido como está en el sistema. Después igual lo van a recibir bien. Traten de ajustar el sonido, el audio todos al del parlante de ustedes para que se puedan poner. Incluso la fiebre amarilla, que en nuestro país en 1871, y la más cercana al 2009, la gripe H1N1. Pero nunca con estas características de desconcertarnos rápidamente, llevar a todos por igual. Por sorpresa nos toma a todos y que se globaliza rápidamente. Como experiencia humanitaria es única en el contexto y la rapidez con la cual se instala. Hay antecedentes de otras epidemias importantes, como fue la peste negra en 1341, o incluso la fiebre amarilla, que en nuestro país en 1871 cobró muchas víctimas. Y la más cercana al 2009, la gripe H1N1. Pero nunca con estas características de desconcertarnos rápidamente, llevar a todos por igual, tanto seamos ricos, seamos pobres, estemos en un país desarrollado o subdesarrollado, todos estamos en una igualdad de condiciones con respecto al virus, obviamente estando más vulnerables según los lugares donde nos encontremos. Los barrios más pobres son los más expuestos junto a las personas con antecedentes de enfermedades importantes o la tercera edad. En este contexto era donde quería compartir con ustedes la necesidad de encontrar una nueva dimensión al Ministerio de la Escucha. Este momento es un momento que nos lleva a la reflexión personal, pero también que nos lleva a la reflexión comunitaria y que como cristianos tenemos que compartir o tenemos que descubrir en nuestros ámbitos. Particularmente en mi ámbito de salud, he contactado a muchos compañeros, muchos me han pedido asesoramiento y lo siguen haciendo, tanto colegas como enfermeros, como personal de salud en general, sintiendo que la escucha cumple un rol importantísimo para, sobre todo, saber que estamos todos en el mismo barco, como dijo el Papa, y con esa necesidad de que el otro pueda expresar sus emociones para aliviar, ante todo, la angustia de lo imprevisible, de la incertidumbre, y reforzando enormemente el poder de la reflexión, el poder de la meditación y sobre todo el poder de la oración. En estas circunstancias se ponen de manifiesto tanto las virtudes como las miserias humanas y encontramos todo tipo de reacciones, pero si somos capaces de poder un minuto centrarnos en la acción del Espíritu Santo en nosotros y en pensar que primero, sabiendo que estamos con el corazón tranquilo, en poder escuchar y brindárselo al otro, a partir de ese lugar podremos compartir la cuarentena de una manera mucho más fraterna y cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces los invito a que pensemos primero en 3 preguntas. ¿En qué momento estamos nosotros con respecto a la cuarentena? ¿Estamos ensimismados en nosotros mismos? ¿Nos podemos mirar? ¿Podemos saber si nuestro corazón puede estar dispuesto a escuchar la angustia o el drama del otro? Una segunda pregunta. Si es así, que podemos abrirnos y podemos escucharlos, ¿podremos poner a disposición algún mínimo recurso que tengamos, por ejemplo,
de solidaridad con alguna persona mayor, ayudándolos a aplicar la nueva tecnología o acercándoles algún alimento, como están pidiendo en tantos otros lugares, o sea, por todos los medios, se está pidiendo la enorme colaboración, o simplemente rezar por el otro, que es más que importantísimo en estos momentos. Estamos dispuestos a poder salir de nosotros y cumplir una misión en nuestro contexto. Y un tercer punto sería, podemos pensar a nivel comunitario, a nivel fraterno, que tenemos una inteligencia, como dicen las neurociencias, que nos van a permitir vencer la cuarentena y vencer el virus. Estos son elementos importantísimos para saber que las neurociencias en estos momentos nos ayudan, avalando la vida espiritual como herramientas fundamentales y salir mucho más fortalecidos de una crisis como lo éramos antes. Nadie terminará siendo igual como antes de esta pandemia, y nosotros tampoco. Por lo tanto, les ofrezco o les comparto esta posibilidad de reflexión, y si quieren en un próximo video, si ustedes están de acuerdo, repasaremos un par de puntos que las neurociencias nos comparten para poder salir más airosos de nuestra cuarentena y sobre todo comprender que no estamos solos, sino que la fraternidad, la misericordia son fundamentales en estos tiempos. Le pedimos a la Virgen, a través de Nuestra Señora de la Salud, que nos bendiga, nos acompañe y nos fortalezca. Y espero poder encontrarnos en un próximo video. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Bueno, espero que hayan podido todos escucharlo el video. Pueden contestar por el chat si lo pudieron escuchar. Por lo que estuve viendo, creo que sí. Pero si no pudieron escucharlo, después, ahora como vamos a retomar el tema, porque en realidad el video era una invitación, adelantamos lo que vamos a hacer, ¿no? Pero si lo pudieron escuchar mejor, si no ya lo van a tener, ¿no? Pero era un poquito una síntesis y un video disparador para pensar qué es lo que nos está pasando con este tema, sobre todo con la cuarentena. Entonces, como estuvimos viendo y conversando en el video, el fenómeno mundial de la irrupción de un virus nuevo, desconocido y misterioso, porque sigue siendo hasta el día de hoy misterioso, nos ha sorprendido a todos. Y este evento ya es considerado por los especialistas en salud mental y de emergencias y catástrofes, que es considerado una catástrofe mundial, ¿sí? Y una catástrofe mundial ubicada, digamos, dentro de lo que es un germen invisible, un agente que no podemos ver. No es como una guerra donde las armas están, las armas son visibles, y donde las bombas o la tecnología de los misiles de última generación se ven, por más que sean chiquitos y tengan mucha potencia, se ven. Y se ve el impacto, se ve cómo estalla una bomba y se ve toda la destrucción. Este no, porque es absolutamente invisible y tenemos que luchar contra alguien que no se ve, peor todavía, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a algo tan invisible, que lógicamente la comunidad de salud sabemos un poco más reconocerlo, aunque sea invisible, porque conocemos un poquito más las consecuencias, ¿no?, de cualquier germen. Pero de todas maneras, es un agente invisible que obviamente al no poder verlo, nosotros no sabemos cuándo van a tirar una bomba ni dónde, ni siquiera si nos están apuntando con un arma. Obviamente esto nos iguala y nos hermana. ¿Por qué? Porque estamos todos expuestos. Un poco lo que les decía en el video, ¿no?, y que estamos viendo tanto. Todos expuestos, ¿por qué? Porque básicamente no deja de afectar a distintos estratos sociales, o sea, todos, directivos, políticos, empresarios, gente pobre obviamente, gente de salud, gente que no es de salud, familias,
personas ancianas, que es la población obviamente más vulnerable. Entonces nos iguala y nos hermana. Estamos en las mismas condiciones frente al virus, no en cuanto a la vulnerabilidad por distintas razones, ya sea por las edades, como factores predisponentes importantes, y por el contexto si no tenemos recursos, ¿no? Por supuesto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como decíamos, es verdad que hay una población mucho más vulnerable que es la tercera edad, ¿no? Pero algo que nos está preocupando enormemente es la pobreza. Por eso tenemos que incluirla mucho como población de riesgo, dado que sin agua, que esto es fundamental, la falta de agua, alimento suficiente y básicas condiciones de higiene, el riesgo de infección se eleva muchísimo con todos los riesgos que esto conlleva. Imaginen en nuestro caso todo el conurbano bonaerense. A nivel de capital también, la zona de las villas, obviamente, los barrios humildes y zona sur, más que nada de Capital Federal. Pero piensen en el conurbano, donde sinceramente se los digo, porque realmente se los digo, nos da a veces vergüenza decir que necesitamos agua y jabón para lavarnos las manos, o que necesitamos alcohol diluido al 70% o alcohol en gel para combatir la enfermedad, además de la necesidad de barbijos y cualquier otro elemento que podamos llegar a necesitar utilizar. Esto es casi ridículo, o suena ridículo, cuando uno sabe que hay barrios que agua no tienen, tanto en el conurbano bonaerense como en infinidad de provincias que sabemos que hay, ¿no? Que la gente acarrea en baldes el agua y el agua está contaminada. Y nosotros, no solo nosotros como argentinos, sino Brasil, por ejemplo, y las favelas, toda Latinoamérica, la India, África. Imagínense los lugares, pero de extremada pobreza, cómo van a poder hacerle frente con tan pocas herramientas a esta infección. Entonces, aunque todavía no podemos medir, porque todavía no están instalados básicamente estos problemas en agenda política, porque obviamente va a ser más difícil que lo estén, en algún momento por supuesto nos vamos a enterar de todo lo que ocurra en todo el mundo, pero imagínense que pidiendo esto tan básico como es agua y jabón y alcohol, y que no estemos juntos unos a otros, que tengamos menos de un metro y más de 1,5 metros, y obviamente vemos la foto del conurbano bonaerense o buscamos la foto de provincias pobres y sinceramente nos sentimos descolocados, porque la recomendación por supuesto que tenemos que hacer, y nadie va a estar en contra de recomendar lo que corresponde, pero tenemos que ser realistas. O sea, en esto tenemos que poner los pies en el barro y recorrer esos lugares, porque sabemos que ahí es imposible de sostener estas medidas. Entonces, así como la ciencia puede iluminar a través de las herramientas que tenemos para combatir la infección, la realidad supera enormemente porque viene con un historial de condiciones de salud exactamente adversas a esta realidad. Entonces es un agregado muy complicado. Y por supuesto, con respecto a la tercera edad, les voy a hablar un poquito, la soledad está siendo uno de los principales problemas, ¿no? Las personas mayores que viven solas o que viven solamente un matrimonio juntos, necesitan el apoyo de la gente más joven para tantas cosas. Y además sabemos que si ellos se pueden conservar en sus casas y tienen unas casas más o menos apropiadas, ¿no? Viviendas apropiadas, porque hay mucha gente mayor que tampoco tiene viviendas en buenas condiciones. Pero bueno, si ahí podemos ejercer una acción para colaborar, la probabilidad de que ellos no se vean en riesgo máximo es importante, ¿no? Es una gran obra y es algo que tenemos que considerar. Los niños, que es un poco lo que más les puedo decir también, no están tan involucrados como riesgo de infección. Son muy pocos los niños en el mundo que han fallecido por el COVID-19 hasta ahora,
la mayoría tenían factores de riesgo, puede ser que haya algunos que no, pero todavía no están los estudios finales porque para verdaderamente descartar factores de riesgo hay que evaluar las necropsias, o sea, los resultados finales de evaluar bien la causa de la muerte. Por lo tanto, por ahora no tenemos datos que nos alarmen. Igual estamos muy atentos porque en nuestro país, ahora con el otoño, aparecen los virus propios de otoño y invierno, que son los de la gripe y otros virus más, que ahí entonces van a convivir el COVID con todos nuestros virus del hemisferio sur en esta época. Entonces, poblaciones vulnerables, pobreza les diría, y obviamente tercera edad, y un tercer grupo importante son aquellas personas que ustedes ya habrán escuchado, tienen problemas respiratorios de base, como puede ser el EPOC, el ser fumador crónico, el asmático, los que tienen diabetes, los que han tenido cánceres y están con tratamientos inmunosupresores, las inmunodeficiencias de cualquier estirpe, tanto infecciosas como no, muchas medicaciones traen inmunodeficiencias, así que también esas personas, los que tienen enfermedades reumatológicas, todos ellos están en riesgo. Entonces, cuando uno mira la población en general, la cantidad de personas vulnerables y empieza a ser considerable, ¿no? Aunque los niños no estén incluidos como vulnerables en sí frente a este caso, sí todos los demás. Y acá vamos a agregarnos también el personal de salud por estar más expuesto, ¿no? Pero bueno, esa es una realidad que nos pasa frente a todos los agentes transmisores. Entonces, en este contexto, que nuestro taller es de resiliencia y por lo tanto tratamos de encontrar un sentido y de buscar una posible lectura diferente a lo que nos está pasando, podemos encontrar entonces una excelente oportunidad para cultivar y desarrollar la resiliencia y salir más fortalecidos. Recuerdan que la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reaccionar con mucha más fuerza y con mucha más capacidad de sortear el obstáculo que antes de habernos enfrentado al obstáculo. Es decir, salir fortalecidos luego de vencer el obstáculo que nos condicionó ese momento de la vida. Hay momentos en los cuales tenemos más capacidad de resiliencia y otras que no. Y esto tiene que ver con nuestra situación personal y obviamente el contexto en el cual estamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para esto, las neurociencias nos hacen aportes desde los nuevos conocimientos de cómo funciona el cerebro. Ustedes saben que las neurociencias son las ciencias que estudiaron el cerebro en los últimos más o menos 15 años, aplicando nuevas tecnologías. Entre ellas, por ejemplo, el PET, que es la emisión de positrones, la tomografía con emisión de positrones, que permite localizar áreas cerebrales, que se puede conocer qué funciones tienen, que antes se hablaban que eran zonas muertas o zonas mudas, calladas del cerebro, ahora se hablan de que tienen funciones y se puede saber con qué áreas se conectan, y por lo tanto vinieron a producir toda una revolución en las ciencias de la salud y en la educación también, en las ciencias sociales, y han llevado un replanteamiento de lo que conocíamos del cerebro. Así que la verdad aportan mucho y a nosotros en este sentido nos pueden ayudar mucho. Y los consejos que surgen pueden ser muy útiles en tiempos difíciles, por eso queríamos recordarlos en estos momentos, para entre todos ir reflexionando sobre las 3 preguntas que habíamos planteado en el video y que tienen que ver con nuestra capacidad de comprender esta pandemia desde otro lugar, ¿no? Incorporando obviamente el concepto espiritual, porque las neurociencias sí le dan un lugar muy importante a la contemplación, a la vida espiritual y a la meditación. Y acá quisiera detenerme un minuto para comentarles una experiencia más personal desde el lugar de la salud. Vieron que en el audio comenté que en los momentos difíciles
se pone en juego todo, ¿no? Nuestra vida completa y nuestra personalidad está en juego. Y tanto surgen las virtudes como surgen las miserias humanas, obviamente. Es como que es imposible no dejar de lado nuestros dos aspectos, los aspectos positivos y los aspectos negativos, personales y bueno, también a nivel comunitario. Entonces estamos viendo dentro de lo que es el equipo de salud y nuestra forma de trabajo y la necesidad de trabajar en red y en equipo, lo que puede llegar a ser la miseria humana y la virtud humana. Ejemplos, por ejemplo, ¿no? de situaciones desagradables y que manden la gobernación que sea, en mi caso trabajo en el Hospital Pirovano en Ciudad de Buenos Aires, mande el material de protección personal para el hospital en abundancia, porque no es que no hayan mandado en cantidad, han mandado en cantidad, y por ejemplo de un día para el otro roben cajas enteras de protección, por ejemplo ocular, que son las antiparras, que las antiparras son esos anteojos plásticos transparentes que tenemos que colocarnos para que si alguien nos tose o un chico, imagínense, escupe, tose, vomita, bueno, y todo lo que hace un bebé o un niño cuando lo revisamos y que pueden transmitir también el COVID, tengamos que nosotros proteger y utilizarlas. Bueno, por ejemplo, de un día para el otro, desaparecer una caja entera de antiparras, que las antiparras no son baratas. Si uno quiere comprarla ahora, como estamos haciendo la mayoría, tratando de comprar por Mercado Libre, están 1.000 pesos. Y habitualmente salen 150, 200 pesos. Y el Estado compró ese material y ese material llegó al lugar y el lugar tenía que distribuirlo entre el personal. Y el personal tenía mínimamente cada uno, enfermeros y médicos, y por supuesto la gente del laboratorio, la gente de limpieza, cada uno tener su antiparra. Y de un día para el otro, las antiparras desaparecieron y la protección no está. Entonces, así como contamos una mala, vamos a contar una buena, ¿no? Ejemplos de la vida cotidiana les comento, por eso quería compartirlo con ustedes. Me llega a través de una amiga una ONG que fabrica las máscaras faciales, que las habrán visto porque por la tele en todos los programas periodísticos están pasando, que son esas máscaras que tienen todo un plástico transparente que cubre toda la cara y que tiene un aro como una corona plástica que se coloca sobre la cabeza. Esas máscaras se ponen por fuera, cubriendo lo que tenemos directo en la cara, que es el barbijo, ¿no? Que cubre nuestra nariz y boca. Si nosotros no tenemos antiparras, las máscaras faciales cubren bastante porque nos protegen bien los ojos. Entonces, si no tenemos que hacer una actividad muy de cuerpo a cuerpo con el paciente, podemos estar protegidos con las máscaras. Bueno, las máscaras faciales no están contempladas como material de protección, surgieron después y vienen en general de otros trabajos, como ustedes habrán visto, los soldadores, que en general utilizan más resistentes, o a veces los carpinteros o los pintores, que utilizan esa protección para que un material dañino no les salpique y les pueda provocar alguna lesión. Sobre todo cubren mucho la vista y lo que puede ser material tóxico inhalatorio, ¿no? Al respirar. Entonces estas máscaras no estaban dentro del contexto de la protección. ¿Y qué pasó? Muchos, pero muchos, no es uno, son muchos y a nivel mundial, muchos ingenieros, sobre todo los que conocen la impresión 3D, se pusieron a juntar donaciones de dinero, de plástico, de impresoras 3D y de un montón de cosas más, y elaboraron las máscaras faciales que nosotros tenemos como forma de conseguirlas, pedirlas a un sitio web poniendo en una ficha de qué institución somos y qué cantidad necesitamos. Y ellos se encargan hasta de avisarnos cuándo las tienen y llevarlas al hospital o decirnos en qué lugar las podemos ir a retirar. En este momento de cuarentena,
donde estamos todos encerrados, excepto los que salimos a trabajar, y que nos sentimos vulnerables, que haya toda una red de gente trabajando en forma silenciosa para proteger al personal de salud, no tiene precio. Entonces, así como vemos que hay gente que de mala fe roba material que tiene que ser distribuido entre sus propios compañeros, porque no roba el material en el hospital gente que viene de afuera, es gente de ahí adentro, eso es lo más triste y lo que más nos duele. Así como sucede eso, surge gente de un corazón enorme y una gran generosidad que comprendieron que esto era necesario para nosotros y ya fabrican esas máscaras y las están distribuyendo por todos lados. Y se los digo en primera persona porque he pedido para 3 instituciones y ya están las máscaras en esos lugares. Y si hoy nos estamos protegiendo más es gracias a esta gente que nos sigue preparando las máscaras, porque las máscaras pueden, como el material es flexible, pueden rajarse, pueden deteriorarse y por lo tanto las reutilizamos lavando hasta que se deterioran y hay que cambiar el plástico que llevan transparente. Así que este es un punto que no quería dejar de comentárselos porque me parece muy gráfico de la solidaridad y de el ponerse en el lugar del otro. Cada uno tiene un lugar que cumplir, todos tenemos una misión y en estos momentos, en esta situación y a nosotros que nos toca en la Argentina y en el lugar donde estamos, los que estén en otros países lo mismo, cada uno va a conocer su contexto y su realidad, pueden vivir estas dos cosas, no sean personal de salud o no, porque esto se los comento como un dato más por todo lo que se está divulgando también a nivel periodístico, obviamente. Y con respecto, un dato más al personal de salud, sí les diría que también surgen aquellos profesionales que enfrentan con el coraje total la salida a atender al paciente, reconociendo la importancia en estos momentos, y aquellos otros que tienen mucho miedo, no que sean malas personas obviamente, sino que el miedo los vence y muchas veces no pueden salir al encuentro de la situación de la misma manera. Entonces, esa es una realidad, también la tenemos que pensar y muchas veces tal vez una palabra de consuelo a ese profesional de la salud que tiene miedo y que tal vez tiene un oído en alguno de nosotros, un poquito de empuje, además de la oración, puede hacerle pensar o repensar su miedo, vencerlo y poder salir al encuentro y en estos momentos que es tan necesario que el personal de salud esté bien, esté fortalecido, podamos entonces ser más para trabajar, ¿no? Estos son 2 ejemplos que les quería dar de lo que nos está pasando. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nos pueden aportar las neurociencias? Con todo esto que decíamos, que ellos vienen a traernos herramientas, obviamente, ¿no? Y primero, vamos desde lo más sencillo individual, de que lo que nos pasa a nosotros estando entre las 4 paredes de nuestra casa, o de donde estemos viviendo en este momento y qué es lo que podemos hacer primero para estar nosotros mejor y así poder estar mejor para los demás. Primero, elaborar una rutina diaria de nuestras actividades en cuarentena para balancear los tiempos, intercalar diferentes actividades en tiempos preestablecidos. Y me voy a poner en primera persona porque les puedo decir lo que me pasa cotidianamente, ¿no? Que nos está pasando a varios. Tratamos de elaborarnos una rutina diaria el día que no tenemos que ir al hospital, por ejemplo. Y entonces empezamos, bueno, me voy a levantar, voy a tratar de hacer unos minutos de actividad física, voy a desayunar antes o después y voy a leer un artículo de actualización de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y resulta que nos despertamos y el celular tiene, no sé, 10, 15, 20 mensajes, algunas que son preguntas de colegas,
otras que son preguntas de los familiares, otras que son preguntas de amigos, otras que son preguntas de los pacientes. Entonces, se nos rompe esa rutina y no nos damos cuenta que tal vez estuvimos 2 horas contestando todos los mensajes y no pudimos intercalar. Bueno, las neurociencias nos vienen a decir, momento, paren, establezcan esa rutina y si tenés 15 o 20 mensajes para contestar, contesta primero 10, para un poco, deja de mirar el celular, que también si no, no nos hace del todo bien, obviamente que no sea nada urgente, por supuesto, categorizamos esas preguntas, y hace alguna otra cosa, o actividad física, o lavar la ropa, tenemos que lavar nuestra ropa que traemos del hospital, preferentemente a mano o en un lavarropas individual para no contaminar. Hagamos eso, volvamos después a contestar las preguntas y después sentémonos a rezar, a ver algo que nos distraiga, a hablar con un amigo a ver cómo está, ¿no? Esto es lo que nos está pidiendo, balancear los tiempos porque si no estamos muy focalizados en una sola cosa y eso no es saludable para nuestro cerebro. La base de las neurociencias que nos dicen de cómo funciona nuestro cerebro es poder prestar atención durante un tiempo determinado, que ahora ya nos estamos prolongando en el tiempo, ya ustedes van a estar recontra cansados de escucharme, si quieren se pueden levantar y hacer algo, saltar, correr, cantar, lo que quieran, total yo tampoco lo voy a escuchar, no hay problema, no interfiere con la charla, pero sí saber que nuestra atención plena puede estar un tiempo determinado. Tenemos que hacer otra cosa para distraer al cerebro y ponerlo en algo que sea diferente, completamente diferente, y después volver por unos 5 minutos, 10 minutos que descansemos está bien o que hagamos otra cosa, y después volver a lo que estábamos haciendo, porque se fija mucho mejor la atención en esto nuevo que vamos a ver, que es justamente prestar atención en el ahora, ¿no? Todos los que hacen meditación conocen bien de lo que estamos hablando, que es la atención plena, basada en el mindfulness, que ahora vamos a hablar también. Segundo punto para este tiempo, buscar información precisa y de fuentes confiables. Es decir, no sobreinformarnos, porque esto aumenta muchísimo la ansiedad. Si supieran la cantidad de videos y de informaciones que son falsas, que están en las redes de WhatsApp, redes de Facebook o todas las redes virtuales que ustedes quieran, no tienen idea. Me llegaban, por ejemplo, el tema no es de ser infectólogo, es un problema también, ¿no? Algo bueno porque a mí me encanta, pero gajes del oficio. Me llegaban, por ejemplo, no sé, 10 personas mandándome un mismo WhatsApp, que ya el Malbrán lo desmintió, que no era verdad, de una doctora que hablaba sobre la pandemia y hablaba del fatalismo de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, toda la gente terminaba histérica, súper preocupada, diciendo nos vamos a morir todos, siendo apocalíptico el tema, y uno dice, pero ¿qué de verdad tiene esto? Y cuando leíamos o escuchábamos el mensaje ya sabíamos que había un montón de errores, ni siquiera hablaba con términos médicos correctos, hasta que tanto se difundió ese WhatsApp que el Malbrán tuvo que sacar una desmentida, ¿no? Eso es lo que llamamos la infodemia, la divulgación de noticias falsas, que lo que hacen es aumentar esa sensación de amenaza que tiene el individuo. Si ya tenemos ansiedad por estar encerrados, imagínense la ansiedad que aumenta escuchando cosas que nos amenazan continuamente. No es bueno para nadie y obviamente mucho menos para las personas solas y para las personas mayores. Seguimos con la otra diapo. ¿Qué otro consejo nos da? Por supuesto, practicar técnicas de relajación, meditación y respiración. Tal vez algunos hagan la práctica de oración centrante, otros tengan grupos de oración donde en estos momentos, a través tal vez de multimedia, se pongan todos en contacto para rezar en un mismo horario, haya cadenas de oración o no. Utilicen la respiración con inspiraciones profundas y exhalando tranquilamente,
sentados con los ojos cerrados o recostados en su cama, cuando sienten ansiedad. Hay muchas personas que eso lo utilizan. Y esto todo forma parte de la práctica, en parte del mindfulness, donde centra la mente en el ahora, en el presente, y no lo juzga. Si hay algo que hace el mindfulness, que es la mente atenta al presente, es no juzgar lo que está pasando. Que ustedes sabrán, porque ya hicieron el Ministerio de la Escucha, que una de las cosas que hace el Ministro de la Escucha, que cumple como función, yo también soy Ministro de la Escucha, es escucho lo que el otro tiene para contarme, pero me despojo de mis creencias y me despojo de mis pensamientos dentro de todo lo que puedo, y lo escucho sin juzgar, porque en realidad lo estoy escuchando para ofrecerle a Dios lo que Él está necesitando decir y ponerlo en oración frente al sagrario, si pudiéramos estar, obviamente. Cuando hacemos la escucha, me pasa en el hospital, lo que hago es, hay una capillita, por lo tanto, si puedo, al final del día voy a rezar y a poner en manos de Dios todo lo que esas personas por ahí me contaron, ¿no? Entonces, lo que trato es de despojarme de mis pensamientos, de mi mente que trata de encasillar. Imagínense los médicos que tenemos el vicio de diagnosticar, entonces encasillamos, muchas veces por un tema obviamente profesional, pero con todo lo que es la historia que el otro me viene a contar, a veces en mi caso son historias de abuelas o de madres, de todo lo que se les ocurra, ¿no? De violencia familiar, abuso sexual, situaciones económicas pésimas, hacinamiento, falta de trabajo, todas esas cosas sumado a una enfermedad, todo eso no hago juicio de valor, sin juzgar, lo ofrezco al Señor y el Señor sabrá cómo instrumentar las herramientas que esa persona va a poder utilizar o con las que va a poder contar a lo largo de su vida. Entonces, en este momento que estamos solitos, es muy importante tratar de hacer esta técnica de relajación y de meditación para mirarnos a nosotros mismos y ver si podemos escuchar en este presente, en estas condiciones, sin juzgar. El segundo punto, el segundo punto de esta diapositiva, el punto número 4, es disfrutar las pequeñas cosas de la vida cotidiana, porque un cerebro atento al presente, como decíamos antes, basado en el principio del mindfulness, es un cerebro que también puede ver lo bueno, ¿no? Esto que hablábamos de la gente que en cadena elabora las máscaras para el personal de salud. Y es un aplauso infinito a ellos, ¿no? Porque ellos pueden ver la necesidad y para nosotros esa pequeña cosa buena de la vida cotidiana es una celebración. Y tenemos que parar y darle las gracias a ellos y reconocer que eso es compañía cotidiana, buena, nueva y alegre para todos nosotros. Entonces, esas pequeñas cosas que podemos disfrutarlas, disfrutémoslas. Por ejemplo, tenemos un balcón que están ahora tan de moda, o una ventana simplemente y una plantita, mirarla todos los días, saludarlas, ver cómo el sol se refleja en ella, en las flores sobre todo, ver cómo el agua se refleja si es que llovió, ver si se acercan los pajaritos. Me imagino que ustedes, bueno, en distintas ciudades y en distintos lugares habrán visto cómo cambió la naturaleza. La naturaleza está hecha ahora un pimpollo, diríamos, aunque estamos en otoño. ¿Por qué? Porque salen todos los animales a los lugares que nosotros les invadimos. Es hermoso ver los ciervos, cómo van por las calles en España, ¿no? En los pueblos de España, o cómo salieron las ovejas. O, por ejemplo, el otro día me llamaron, yo trabajo además en el jardín de la Facultad de Veterinaria de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y el jardín, soy la pediatra del jardín, tiene animales alrededor, es un jardín un poquito rural. Y me llamó la directora del jardín para preguntarme si los terneritos que habían nacido podían estar en un predio que tenemos nosotros de nuestro parque, para ver si podían pastorear ahí, porque no les había llegado el alimento para ellos, ¿no?
Entonces uno dice, bueno, en el medio de esta tragedia también, qué lindo que es que siguen naciendo los animalitos, que los animalitos necesitan su lugar de pastoreo, que podemos ofrecerle algo si nosotros no estamos ocupando nuestro lugar, ¿no? Todas esas pequeñas cosas, pequeños hechos, pequeños regalos que Dios nos hace a través de la naturaleza, son las que en estos momentos más tenemos que valorar. Y si supónganse no tenemos mucha naturaleza alrededor, podemos abrir una caja de fotos o de tarjetas o de recuerdos que tenemos de tanto tiempo y disfrutar lo que alguien nos escribió o nos regaló para un cumpleaños o nos envió en algún momento importante de nuestras vidas, ¿no? Pero eso es para disfrutarlo, no para entristecerse, sino para decir, qué bueno que tengo esto ahora conmigo que alguien un día me regaló o me dedicó. El quinto punto es alimentarse saludablemente y hidratarse bien. Alimentarse saludablemente implica que a veces la ansiedad nos lleva a comer más y comer desordenadamente y comer cosas muy calóricas. Saben que el chocolate, por ejemplo, tiene un componente un poquito antidepresivo, ya lo dicen los científicos, entonces hay mucha gente que el chocolate tiene que estar y tiene que estar, ¿no? A veces la coca, las bebidas colas también, otros se refugian obviamente en otras cosas, como puede ser el cigarrillo, que no es bueno, obviamente, y el alcohol, que tampoco. Eso sí lo llamaríamos vicios, porque son vicios si nos pasamos con el alcohol, obviamente, pero una alimentación saludable es fundamental. Y habitualmente si estamos dentro de nuestras casas y mucho, obviamente no tenemos al aire libre de predio, tenemos que regular lo que comemos para no aumentar de peso, obviamente. Y entonces ahí deberíamos comer un poquito menos en condiciones de cuarentena para sentirnos mejor. Y por supuesto tomar mucha agua, que yo ahora voy a tomar un poquitito porque me acordé que no tomé nada, para hidratar la boca, ¿no es cierto? Y sentirnos mejor, ¿no? Fundamental el agua, obviamente. Pasamos al punto número 6, que como seres sociales que somos, este virus lo que nos impone es la restricción del contacto social, pero nos invita a ser creativos, como hablábamos un poquito antes, y utilizar todas las redes tecnológicas y sociales que tenemos, que nos permiten estar ahora, por ejemplo, conectados virtualmente para poder intercambiar, aunque estoy hablando sola, pero ustedes están por chat comunicándose y después vamos obviamente a hacer una ida y vuelta, para permitir que sean compañía para todos nosotros. Todos nos estamos acompañando ahora, no nos damos cuenta, pero estamos estrechando nuestros vínculos aunque no nos veamos. A partir de estas redes que se van a tejer ahora y que ya se están tejiendo, surgen absolutamente nuevos vínculos. Gente que tal vez estuviera sola durante años, ahora va a tener amigos. Ahora va a tener gente con las cuales después se va a poder encontrar, se va a poder abrazar, va a poder sentarse a tomar mate, porque por ahora mate no podemos, el mate se puede tomar individualmente. Aprovecho el dato para recordarlo, pero sí nos vamos a poder sentar a celebrar la vida misma, ¿no? Entonces, pensemos que estos recursos son herramientas fundamentales para todo lo que podemos aportar desde nosotros, desde la escucha, obviamente, y tratando de hacer vínculo de oración sobre todo, ¿no? El punto 7, fundamental, que obviamente lo han visto con Vivian en el aspecto psicológico del Ministerio de la Escucha, que es El hombre en busca de sentido con Viktor Frankl, ¿no? A través de la logoterapia. Pero tenemos que tener un propósito que nos exceda, que nos lleve a salir de nosotros mismos, que esto es base un poco de las preguntas que vamos a retomar ahora, las que hacíamos en el video. No podemos solo encerrarnos en nosotros mismos y decir, hoy estamos acá, y no podemos pensar en que hay un propósito mayor. Los muchachos que se pusieron a fabricar las máscaras hicieron eso, tuvieron un propósito que los excedió a ellos y que vieron que había alguien que necesitaba algo, ¿no? Ni hablar, por supuesto, porque ya sé que muchos de ustedes trabajan en Cáritas, ni hablar las obras, pero de caridad infinita que Cáritas hace.
llevando alimentos, manteniendo los comedores, sosteniendo las escuelas que no tienen ni elementos a veces para dar un desayuno o una merienda, tratando de dar abrigo, tratando de alojar a las personas que están en situación de calle y ofreciendo un lugar, aunque sea para que tengan un techo en este tiempo. Ofrecer baños para que se puedan higienizar y mantener condiciones de higiene en mejor dignidad, ¿no? Con mayor dignidad. Bueno, cuántas cosas, pero infinitas. Entonces tenemos ejemplos por todos lados de que tener un propósito que nos excede es algo más que fundamental en estos tiempos. Y todos desde el lugar que estamos, cada uno en su lugar, el que es maestro, el que es jubilado, el que está vinculado a la salud, el que es abogado, el que es ingeniero, el que es docente de cualquier nivel, todos podemos ofrecer algo. Y ofrecer con creatividad un proyecto nuevo que también nos exceda y pueda colaborar con algo. Por ejemplo, la Iglesia, a través de Cáritas y de otras instituciones, está tratando de habilitar camas en lugares que no son lugares de salud, pero en distintas parroquias o distintas fundaciones pertenecientes a la Iglesia Católica que puedan alojar camas para tener personas en cuarentena de la enfermedad o personas mayores que estén solas, ¿no? Entonces todo ese esfuerzo de la gente que va mirando los lugares, tratando de habilitar aquellos cuartitos o aquellas salas que no tienen uso en estos momentos y que se pueden convertir en habitaciones, bueno, todo eso es para aplaudir, simplemente es para aplaudir. Y es un ejemplo de propósitos que nos excedan a nosotros mismos. Seguimos con la otra diapo, el punto 8. Muy bueno esto, muy importante. Sentir gratitud, dar las gracias a Dios por lo que tenemos. Si tenemos un techo, si tenemos alimentos, salud, agua, jabón para lavarnos las manos, alcohol en gel. ¿Cuánta gracia tenemos que darle a Dios por tenerlo, ¿no? Valorando lo que tenemos, incluso, esto es muy importante, sentir gratitud con nosotros mismos, darnos gracias a nosotros mismos, sin sentir que somos narcisistas o egoístas, o que porque nos damos gracias es que nos queremos más. No, nos queremos con humildad, ¿no? Con ese pensamiento de somos hijos de Dios, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y por eso tenemos que sentir enorme gratitud con nosotros mismos. Es a Dios al que le damos gracias de habernos creado y por supuesto de que nosotros hoy estemos acá viviendo este momento histórico. Entonces le damos gracias a Dios, cada uno en su función y en su condición. El punto 9, realizar actividad física. Acá hay que mover las cachas, mínimamente 30 minutos por día, aún en espacios muy reducidos. Y un gran ejemplo que ustedes lo conocerán, obviamente, fue Nelson Mandela en la prisión. Nelson Mandela todos los días de todos los años que estuvo en prisión, realizaba 30 minutos de actividad física. Podemos hacerlos sentados, podemos hacerlos parados, acostados en el suelo, en colchonetas, en la cama, parados. En cualquier posición podemos hacer actividad física. Para esto hay varios videos cortos que seguro ustedes habrán encontrado por las redes sociales o tendrán de sus profesores si tienen algunos que hagan educación física, pero pueden bajar por internet. Pero hay muchos y verdaderamente son muy buenos porque si nos quedamos quietos y no hacemos nada, van a aparecer los dolores. Saben que las articulaciones, los músculos, los tendones duelen cuando estamos quietos. A mí me pasa cuando no voy al hospital y estoy 1 o 2 días en casa, siento y no me puedo mover, no puedo salir, moverme solo adentro, siento necesidad de hacer movimientos con los brazos y las piernas porque me falta esto de caminar y caminar y caminar que la cotidianeidad me pide hacer, ¿no? Entonces ya el físico está acostumbrado a eso y no podemos darle tanto problema que comemos otras cosas, comemos de más,
nos llenamos de noticias que no son buenas y encima nos quedamos quietos. Bueno, todo eso no. Hay que bailar, aunque uno diga, ¿cómo voy a bailar en el medio de una pandemia y de tanto horror? Si vemos los noticieros, que tenemos que ver pocos, eso es fundamental. Bueno, bailamos como parte de una actividad física y de expresión de nuestro cuerpo, dando gracias que tenemos este cuerpo, que nos permite movernos, nos permite disfrutar de la música y podemos bailar dándole gracias a Dios también, hacer una ofrenda de ese baile. Punto 10, muy importante, dormir mínimamente 7-8 horas diarias y de ser posible una pequeña siesta. La verdad que la siesta, sobre todo para los provincianos, es sagrada y fundamental, y yo me saco el sombrero por la siesta, pero no las puedo vivir, ¿no? Pero daría cualquier cosa por poder, después de trabajar durante toda la mañana, almorzar mínimamente y poder dormir aunque sea 20-30 minutos de siesta, aunque no me duerma profundamente, pero poder relajarnos. ¿Por qué? Porque se ve que después, ya se sabe, hay datos concretos, que aumenta el rendimiento posteriormente a esa siesta, ¿no? Así que fundamental. Y es verdad que en estos momentos que estamos todos con la cabeza muy comprometida con lo que está sucediendo y embebida de los problemas, nos cuesta dormir, hay más insomnio, lo están diciendo los psiquiatras, que hay mucha gente que necesita tomar medicación, porque si no, no puede dormir. Bueno, en esos momentos donde tengan insomnio, les recomiendo que traten de hacer respiraciones profundas y tratar de rezar. La relajación, la meditación, la oración son herramientas para combatir el insomnio. También, si no, hay tutoriales por internet que se pueden bajar para tratar de aplicar estas técnicas de relajación y lograr el sueño. Eso también podemos ver después con José, de pasarles los links para ver si alguno puede bajarlos y le puede ser útil. Seguimos con la siguiente diapositiva. Esperen que tengo que yo volver a las mías, que no pude pasarlo, ahora sí. El punto número 11, que es no tener miedo de hablar de lo que nos pasa. Todos somos humanos y tenemos que expresar nuestras emociones. Eso es saludable. Y esto también, ¿no? Acá viene la necesidad de uno, que va con la primera pregunta que pusimos para reflexionar, ¿en qué momentos estamos nosotros con respecto a la cuarentena? ¿Cómo nos vemos hacia adentro? Este punto es importante. Si necesitamos que alguien nos escuche, consideremos esa opción, porque nuestras emociones las tenemos que expresar. No podemos vivir solos angustiados. Somos seres sociales y tenemos que expresar nuestro miedo y tenemos que expresar nuestras emociones con los demás. Por eso mirémonos cómo estamos. Si necesitamos recurrir a alguien que nos escuche, recurramos o a otro ministro de la escucha si tenemos compañeros que formen algún equipo, o a un amigo o a un familiar. Pero expresemos nuestras emociones. Es más saludable poder decirlo que callarlo. Las emociones, como la ansiedad, la angustia, el miedo, que no expresamos, muchas veces dejan consecuencias después en nosotros mismos. Si no lo expresamos, va a ser difícil que podamos brindarle algo al otro. Entonces, este es un punto importante para parar. Otro punto que a los chicos les fascina, que es permitirnos aburrirnos, porque es bueno aburrirse. Se sabe que si nos aburrimos y decimos, uy, ¿ahora qué hago? Ahí la mente trabaja y nos hace más creativos. Y, por ejemplo, tal vez podamos disfrazarnos y mostrar un video, grabar un video que le podemos mandar a algún amigo nuestro que está medio depre y que se va a reír de las payasadas que hacemos, ¿no? Eso considerarlo siempre. O tal vez podemos agarrar tela y coser, o bordar, o tejer, o aprender algo nuevo, a cocinar, una nueva receta de cocina, un amigo que hacía tiempo que nos llamábamos y nos acordamos y lo llamamos, miles de cosas para hacer, entre ellas, por ejemplo, leer algún libro que teníamos pendiente. Y punto 13, evitar la soledad de los mayores. Esto ya lo están fomentando en todos lados, ya lo escucharon, armar redes, ayudándolos
llamándolos por teléfonos, organizando alguna videollamada para que nos vean si ellos tienen teléfonos que lo permiten, para que puedan ver nuestras caras y vean que estamos con ellos, que sabemos que ellos nos ven y nosotros los vemos, y que no estamos solos, estamos unidos por esta tecnología que la verdad le tenemos que dar gracias a la tecnología porque si no, esto sería impensado. Imagínense lo que sería la pandemia sin teléfonos celulares, sin posibilidad de videollamadas, sin posibilidad de computación, ¿no? O sea, de todo lo que es Internet y lo que nos permite a todos estar conectados con información al día, ¿no? Ventajas y desventajas, mucha información no, la información justa es fantástica. Hablan los emergentólogos y los especialistas en catástrofes que una de las primeras cosas graves que le puede ocurrir a un pueblo, una comunidad que vive una tragedia es no tener medios de comunicación. Si no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos gas, no tenemos teléfono y estamos aislados completamente y nuestra casa se derrumbó y no sabemos dónde están nuestros familiares y no tengo comida, no tengo ropa, no tengo salud porque tal vez se me cayó una viga y me fracturó una pierna, imagínense lo que es esa tragedia, ¿no? O sea, cuántas cosas tenemos que valorar de lo que tenemos y de lo que estamos viviendo para ver lo bueno. Y viendo lo bueno, vamos a encontrar esas herramientas nuestras que nos van a hacer, por supuesto, más resilientes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Paciencia y tolerancia para soportar la convivencia y para esto debemos intentar tomar lo mejor del otro. Este es un trabajo individual y personal enorme, enorme. La convivencia lleva a que salgan a la luz todos los defectos nuestros y de los otros, y a su vez que se ponga a prueba toda la bondad. En esto tenemos que tratar de buscar cómo nos enfrentamos con eso y cómo tratamos de hacer una vida más ascética, ¿no? En esto les recomiendo lo que siempre José nos aporta en la escuela del Ministerio de la Escucha con Evagrio Póntico y toda la vida realmente virtuosa de los monjes, ¿no? San Benito y todos sus preceptos de cómo vivir en comunidad, dejando de lado el egoísmo y buscando brindarnos a los otros con humildad. Así que retomemos este punto para tratar de pensar en que la paciencia y la tolerancia son fundamentales. En el punto 15, valorar y rescatar la inteligencia colectiva, que es la que nos nutre en el espíritu de fraternidad y cooperación para vencer cualquier adversidad. En este caso en particular, esta enfermedad, ¿no? Sería lo que llamaríamos resiliencia colectiva. Nosotros ahora estamos siendo resilientes colectivamente. ¿Por qué? Porque todos nos pusimos en este momento a tratar de hablar de un tema que puede servirnos a nosotros mismos y puede servirle a los otros. Y ya con esto ya estamos haciendo resiliencia colectiva. Van a ver que ustedes van a poder desplegar todas sus herramientas en sus lugares y tratar de pensar qué es lo que verdaderamente nos une como hermanos fraternos en comunión con Jesús. Y eso es fundamental porque tenemos la herramienta total que es la fe, la principal de las herramientas, ¿no? Obviamente que cuando lo vemos desde la ciencia se explica a través de la resiliencia, por supuesto, pero la resiliencia también tiene un punto crucial que es la fe. Las personas con fe, las personas de fe, son más resilientes de las que no tienen fe. Si luchamos solamente porque lo único que vale es nuestra vida de acá, terrena, estos minutos que estamos acá, nos estamos perdiendo de ver la vida de la trascendencia, ¿no? Y esto es fundamental en nuestra vida espiritual. Muchas gracias, hasta acá llegamos, es la 1:20 me parece, sí, 1:18. Muchas gracias en nombre de todo el personal de salud, por el apoyo que nos brindan diariamente, las oraciones que nos acompañan en cada momento,
y la presencia del Espíritu Santo en cada palabra y cada gesto que brindan hacia los enfermos y hacia los vulnerables. Mucho más tenemos para conversar, pero el tiempo no nos ayuda. Entonces ahora les paso primero una oración, José les puso un texto de Isaías que lo estuvimos analizando y que nos gustó mucho, que queremos que lo reflexionen ustedes y después nos envíen sus comentarios sobre el texto. Prefiero que lo analicen individualmente y yo los despido con una oración, porque es oración de despedida, pero para favorecer el reencuentro, que es la bendición irlandesa, ¿no? Que el camino salga siempre a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te caliente la cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de su mano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabi, por tu excelente presentación. La verdad que nos has dejado mucho para pensar, mucho para seguir caminando. Y bueno, la idea, estamos medio justito de tiempo de alguna manera, pero yo les sugiero esto, como les dije al inicio de la conferencia. Si tienen preguntas, vayan haciéndolas por el chat, porque el chat queda grabado, las vamos a ir desgrabando y se las vamos a responder, es decir, digamos, adecuadamente para que ustedes puedan tener una respuesta adecuada, digamos. Yo simplemente les doy las gracias por esta participación a este webinario, que no es el primero de una serie. Saben los que son egresados o que están cursando actualmente el Ministerio de la Escucha, que vamos a seguir después de la Semana de Pascua. Vamos a tener 2 webinarios más, que en realidad es uno, pero en 2 días distintos, un día de semana y un fin de semana como este, para seguir profundizando esto. Esto es como un inicio, digamos, en lo inmediato, para que nos pueda, como decía Fabiana, nos ayude a cada uno de nosotros, y también nosotros podamos esto aplicarlo sobre todo en el Ministerio de la Escucha, ¿no? Uno de los temas que vamos a seguir profundizando en los próximos webinarios tiene que ver cómo podemos usar la tecnología. Es decir, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, se ha intentado armar redes, todavía son muy pequeñas, de poder, digamos, ejercer el ministerio a través de los medios tecnológicos, el teléfono, redes sociales, y de alguna manera, lo que decía Fabiana también, este tema de la cercanía, ¿no? Por eso, por ejemplo, usar el tema de la cámara, de vernos, escucharnos. Yo en lo personal, como soy docente, he pasado todas mis clases presenciales a virtuales, y para mí es importante ver las caras de cada uno de mis estudiantes, que ellos vean la mía, digamos, porque es algo muy simbólico también, ¿no? Que estamos vivos y que de alguna manera queremos contribuir a que esto pase y sacar todo el aprendizaje, ¿no? El tema de la resiliencia y demás, ¿no? Fabiana, no sé si querés decir alguna otra cosita más antes del cierre. Que muchas gracias a todos, y todas las preguntas que tengan las pueden mandar después, si no es por chat, pueden mandarlas por mail, después veremos, José, cómo hacemos. Puede haber diferentes profesiones, diferentes realidades y diferentes contextos, entonces también me gustaría ver qué materiales podemos enviar para que sean desde los links de meditación hasta más información sobre la pandemia, si alguno es médico y quiere conocer algo más sobre el tema infectológico puntualmente, si quieren direcciones de distintos links para distintas actividades, lo que verdaderamente sientan que pueda ser necesario y productivo. Obviamente que fue muy acotado, muy limitado. Sí me gustaría que las 3 preguntas las mediten y las puedan escribir en una oración, por ejemplo, para después compartir qué fue lo que les pareció como disparadores.
Y más adelante, porque ahora todavía no estamos en tiempo, más adelante compartir las experiencias, porque el Ministerio de la Escucha en estas condiciones puede generar una nueva visión de la escucha, una nueva misión también, visión y misión, que sería qué pasa cuando las situaciones son tan extremas y tenemos que agudizar nuestros recursos. Entonces, va a ser un antes y un después también del Ministerio de la Escucha en estas circunstancias. Entonces, me parece importantísimo para que puedan compartir las experiencias. Yo también voy a tratar de, en todo lo que pueda, porque son muchas cosas, ir escribiendo lo que nos va pasando a nosotros, lo que me cuentan mis compañeros, las visiones de los enfermos. No hablamos si alguno tiene algún familiar enfermo. Yo, por ejemplo, tengo un tío enfermo en España, que es médico, es jubilado, pero es una persona mayor y está muy grave. Entonces, desde ese lugar también, ¿no? Todos somos vulnerables, nosotros también podemos estar inmersos en la enfermedad, por supuesto, y bueno, escuchar las experiencias de ustedes y compartirlas. Bueno, muchas gracias Fabiana y bueno, les damos un profundo agradecimiento a cada uno de ustedes a justamente valorar esta propuesta que nos toca vivir en este contexto de que porque nos amamos y nos queremos, nos quedamos en nuestra casa, contribuimos con todo lo que las leyes, las autoridades del gobierno de alguna manera recomiendan para este periodo. Y bueno, ya que estamos en la cercanía de la Semana Santa, no podríamos dejar de hacer referencia a este domingo que iniciamos el Domingo de Ramos, que como ustedes sabrán va a ser una Semana Santa bastante atípica, primera vez en la historia humana que no se va a poder celebrar colectivamente, pero también justamente esta pandemia, digamos, de alguna manera también cuestiona y propone y desafía las prácticas religiosas, ¿no? Entonces yo les deseo que tengamos todos una bendecida Semana Santa, una feliz Pascua de Resurrección y Dios mediante nos estaremos conectando a través de otro webinario, ¿sí? Para todos los participantes y también para aquellos que después van a ver la grabación, van a recibir después un enlace para que se puedan bajar esta grabación completa y bueno, nos ponemos al servicio de todos ustedes. Por ahí sepan, por ahí perdonar alguna desprolijidad, pero bueno, lo hacemos con mucho amor, como lo hacemos en la Escuela del Ministerio de la Escucha, digamos que ponemos nuestra entrega en nuestro corazón. Que Dios los bendiga mucho, que tengamos una bendecida Semana Santa y será hasta un próximo encuentro.